Bueno, ¿cuáles son las cosas que hay que analizar aquí? En primer lugar, tenemos, por poner un poquito en contexto, dos documentos, dos grandes paquetes, si se quiere, que son lo que ha avivado que estemos hablando a día de hoy de la posibilidad de que Argentina ingrese en una crisis constitucional. Quizá es todavía a día de hoy pronto para hablar de que eso está sucediendo, pero el país se está acercando o está dando pasos en esa dirección. Recordad que hablaríamos de crisis constitucional cuando alguno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo o judicial, desobedeciese o desacatase lo que otro de los tres poderes hiciera en el ámbito que constitucionalmente le corresponde. Bueno, pues teniendo eso en cuenta hay que tener un primer elemento fundamental. Constitucionalmente, Argentina como país tiene un recurso que es el decreto de necesidad y urgencia, que como su propio nombre indica, es un decreto que se puede utilizar, es una herramienta más bien legislativa por parte del Poder Ejecutivo que se puede utilizar en aquellas situaciones que por su necesidad y por su urgencia no puedan esperar a que esas mismas leyes se tramiten en el Congreso. Congreso, no nos referimos aquí, sabéis que en España está el Congreso, los diputados y el Senado. Bueno, aquí cuando hablemos de Argentina y hablemos del Congreso nos referimos al conjunto del Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, como estábamos diciendo, este decreto de necesidad de urgencia, esta herramienta, la puede utilizar un presidente en Argentina, es decir, el Poder Ejecutivo, para incorporar o para aplicar o para derogar alguna ley en específico o un pequeño paquete de medidas en específico que las circunstancias ameriten, que no puede esperar unos días a que se traten en el Congreso. Después el Congreso, eso sí, en las sesiones las habituales o las extraordinarias, puede tumbar ese decreto de necesidad de urgencia. Es decir, no tiene que aprobarlo preliminarmente, aunque después lo puede derogar. Lo que sí puede ocurrir además es que el Poder Judicial, en este caso argentino, pudiera decretar que tales medidas de ese decreto de necesidad de urgencia, de ese DNU, no cumplen las características de medidas con la suficiente urgencia como para que no puedan esperar unos días a ser tratadas en el Congreso. Bueno, por las propias características del decreto, que era eso que hemos visto ahí en el vídeo, y bueno, son más de 300 medidas, debería empezar a aplicarse, si no recuerdo mal, mañana. Creo que era el 29 de diciembre o el 30 de diciembre, algo así. Mientras que el Congreso, es decir, el Poder Legislativo argentino, todavía hasta enero no tendrá sesiones. Bien. ¿Por qué empezamos a hablar de, primer punto, de una posible crisis constitucional en Argentina? Bueno, porque hay muchos constitucionalistas en Argentina, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, que lo que están planteando es, bueno, las medidas planteadas por el presidente Javier Milei en su decreto de necesidad de urgencia no cumplen el requisito de ser lo suficientemente urgentes como para que no puedan esperar que sean tratadas en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación Argentina, que son esas dos cámaras a las que les corresponde el Poder Legislativo. Es decir, la capacidad de realizar o de diseñar las leyes en Argentina. Ahí tenemos el primer punto de un posible avance hacia una crisis constitucional, que el presidente, el Poder Ejecutivo, pretenda derogar y crear nuevas leyes saltándose la vía del Poder Legislativo, alegando una supuesta necesidad y una supuesta urgencia de esas leyes que, a la vista de, como digo, muchos constitucionalistas en Argentina, no serían tan urgentes ni tan necesarias, como por ejemplo la posibilidad de privatizar clubes de fútbol, ¿no? Que para muchos constitucionalistas no es una cuestión lo suficientemente urgente como para que esa ley no se pueda derogar por la vía que constitucionalmente le corresponde, que es el Poder Legislativo. Ese sería el primer punto. Como digo, después voy a ir respondiendo preguntas para especificar o para profundizar en estos aspectos, pero esta sería la primera cuestión que tiene que quedar clara. Hace unos días el presidente Javier Milei plantea en un decreto de necesidad de urgencia que solo se puede aplicar o que solo se puede postular cuando haya una situación que no pueda, por sus propias características, esperar unos días a ser tratada por el Poder Legislativo. Bueno, él utiliza esa herramienta para derogar leyes que para muchos constitucionalistas no son tan urgentes su derogación. Al mismo tiempo, se produce una situación paradigmática. Él dice, bueno, no pasa nada porque el Poder Legislativo eventualmente va a tener la posibilidad
de derogar mi decreto de necesidad de urgencia y el Poder Judicial va a tener también la posibilidad de tumbar mi decreto de necesidad de urgencia si considera que no he cumplido, bueno, que no se cumple la característica de necesario y urgente. Ahora bien, la venta de algunos activos, por ejemplo, que se contemplaría en este DNU, alguna de las derogaciones en materia laboral que se contemplan en este DNU, una vez aplicada, su reversión es muy complicada, evidentemente. Para empezar, el paquete son más de 300 medidas. Muchas de esas medidas, como digo, en materia laboral o en materia de venta de activos, sería muy difícil que si mañana empieza a aplicarse este DNU, se vende un activo estatal o se desregula un ámbito del mercado laboral o del mercado del alquiler de vivienda, 2 semanas después, por ejemplo, el Poder Legislativo derogue ese DNU, ese decreto de necesidad de urgencia, porque plantea que no es tan necesario y tan urgente, revertir esas medidas una vez que la lógica del mercado ya ha entrado en esas dinámicas, evidentemente es muy complicado. Esa es la primera parte de la discusión. Que hay un cierto consenso en buena parte de los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, constitucionalistas en Argentina, de que el presidente Javier Milei, al aplicar el decreto de necesidad de urgencia a la derogación de una serie de leyes que no revestían necesidad ni urgencia, se estaría saltando la propia Constitución y, por tanto, se estaría atribuyendo una potestad legislativa específica, que es la de derogar esas leyes, siendo que él, recordemos esto, es el Poder Ejecutivo. No le corresponde constitucionalmente derogar esas leyes, que eso le corresponde al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y al Senado. Este sería el primer punto que habría que tener en cuenta. Lo digo porque ha habido una cierta confusión, porque ha habido 2 grandes paquetes o 2 grandes documentos, si se quiere, que han generado esta precrisis constitucional en Argentina. Estaba por una parte este decreto, del que acabo de hablar, y por otra parte la ley que se presenta ayer, que es otra cosa, no es el decreto, son 2 cosas distintas. No voy a entrar todavía en eso, voy a entrar en un ratito. Por ahora me interesa saber si ha quedado claro esta parte del DNU, del decreto de necesidad de urgencia. Veo que hay mucha actividad en el chat, estamos mucha gente aquí, más de 400 personas, entonces no me gustaría pasar nada por alto. Ya veo que cuando tratamos Argentina aquí tenemos bastante audiencia y además sé de primera mano la intensidad que suelen tener los debates aquí en el canal de Twitch cada vez que hablamos de Argentina, así que recordad que nosotros respondemos las preguntas en el chat, respondemos comentarios si nos parecen interesantes, y aunque hoy va a costar quizá un poquito más por lo de que tengo que estar coordinando y hablando y todo, voy a intentar responder algunas preguntas. Esto que acabo de explicar es lo del decreto, ¿de acuerdo? Y tú solo, Edu, sí, efectivamente, hoy estoy totalmente solo. Esta es la primera parte que hay que tener en cuenta. La primera acusación que le hacen todos estos sectores a Javier Milei y que es el motivo por el que han marchado, por el que ha habido movilizaciones en Argentina en los últimos días, este decreto, esa acusación es el decreto de necesidad de urgencia, la herramienta decreto de necesidad de urgencia que ha aplicado el Poder Ejecutivo del presidente Javier Milei no es constitucional porque se atribuye el Poder Legislativo de derogar esas leyes cuando en realidad esas leyes, su derogación, no reviste ni la suficiente necesidad ni la suficiente urgencia. Esa es la primera acusación. Bueno, eso ya es una valoración de cada uno y probablemente las voces más autorizadas serían los constitucionalistas en Argentina, que como digo, está habiendo bastante consenso con respecto a que efectivamente es así, que no cumplen esas características de necesidad ni de urgencia. Vamos a ver, voy a intentar responder alguna pregunta antes de seguir. Vamos a ver. Perdonad, hoy se me va a pasar alguna pregunta, no voy a responder a todas, va a ser imposible, pero bueno. Vale, pues mira, nos pregunta Treblo si las personas que votaron a Javier Milei, recordemos más de un 55% en la segunda vuelta en el balotaje contra Sergio Massa, se esperaban esto. Bueno, aquí hay en términos electorales y políticos, hay 2 interpretaciones. La primera es la del contenido de las reformas, que bueno, quizá
lo que sorprende o lo que ha podido sorprender a un sector de su reciente electorado ha sido la velocidad de esas reformas, ¿no? Porque sí que es cierto que planteaba que en un primer momento había muchas cosas que no se iban a tocar, pero bueno, él en todo momento ha reconocido ser un anarcocapitalista liberal libertario, economista liberal libertario, políticamente anarcocapitalista, y por tanto en el contenido quizá no es tan sorprendente. Lo que sí llama la atención y ha llamado la atención a una parte de su electorado es, bueno, tú criticaste en campaña que se gobernase a través del DNU, incluso lo llegaste a plantear que era algo cercano a una dictadura, el gobernar por decreto. Entonces, está como esas dos vertientes, ¿no? La parte del contenido del decreto y la parte de la forma de usar el decreto en sí mismo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Prohibir, nos pregunta... no, es un debate entre ellos. Bueno, sí, ya que estamos, respondo a lo que ha planteado Hero Beans. Sí, es cierto que se plantea, se habilita la prohibición de reuniones de más de 3 personas sin autorización. Es decir, se podría considerar una suerte de manifestación no autorizada. Pero bueno, todavía no tengo mucha información al respecto de eso, más allá de que está efectivamente no en el DNU, sino en la ley que se presenta ayer y que la vamos a comentar también. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Además, ahora qué pasó en Argentina, bueno, lo que estamos comentando. Bueno, veo que siempre que hablamos de Argentina pasa esto, mucho debate. Quizá no tanta pregunta, pero sobre todo mucho debate. Bueno, vamos a seguir entonces. DNU es como un decreto real aquí en España. Bueno, sí, se podría llegar a comparar. Lo importante del DNU, como digo, es la parte de las dos palabras, necesidad y urgencia, ¿no? Ese es un decreto pensado, como digo, para esas situaciones en las que la situación es lo suficientemente acuciante como para que no se pueda esperar a que pase, o digamos, a que se proceda con el mecanismo legislativo habitual, que es la aprobación por parte de la Cámara de Diputados y por la parte del Senado de la Nación. Es decir, del Congreso en su conjunto, es decir, del Poder Legislativo. A ver, de facto, que un presidente convoque un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, es en la práctica que ese presidente temporalmente y para esas cuestiones específicas se arrogue la potestad temporal del Poder Legislativo. ¿Y por qué digo temporal? Porque cuando el presidente da de sí un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, él se arroga la potestad del Poder Legislativo, aunque en las siguientes sesiones el Congreso, diputados y Senado, tiene la potestad de tumbar ese decreto nacional de urgencia, es decir, conserva esa parte del Poder Legislativo. Pero inicialmente, durante su periodo de aplicación, efectivamente el presidente adquiere el poder legislativo al aplicar un decreto de necesidad de urgencia. Entonces, bueno, ¿cuál es la limitación constitucional? Pues la propia definición del decreto de necesidad de urgencia, que solo se puede usar, y esto sí lo dice la Constitución como tal, en aquellas circunstancias que, y la palabra que utiliza es imposible, que hicieran imposible, ese es el concepto, que hicieran imposible que se proceda con los cauces legislativos habituales, ¿sí? Entonces, bueno, lo que está ocurriendo, como digo, es que los constitucionalistas en Argentina están planteando que no se puede justificar que estas medidas, como por ejemplo la derogación de todas las leyes en materia de regulación económica, sea imposible por la realidad que pasen por el legislativo. Es decir, que la realidad sea tan acuciante que no dé tiempo, que sea imposible esperar a que pasen por el poder legislativo. Ese es un poco el debate. Gracias, por cierto, a Cameirao. Gracias también a Carcacha, gracias a Pedrecio por esas suscripciones, todas ellas con Prime, que ya sabéis que es totalmente gratuita, totalmente gratuito, las suscripciones con Prime. Pedrecio se renueva la suscripción, lleva ya 3 meses con nosotros, y Cameirao lleva 4. Carcacha se estrena con nosotros. Hoy, bueno, todo, las subs, el leer comentarios, el contaros todo, hoy estoy yo aquí solo. Pregunta Pandemia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que además compañero de aquí de Twitch, nos pregunta ¿por qué es necesario de urgencia privatizar los clubes de fútbol? ¿No tendrá que ver esto
no tendrá que ver que esto beneficia a sus amigos como Mauricio Macri, y si es libertario, ¿por qué amenaza con quitar ayudas públicas si vas a manifestaciones o dificulta el derecho a reunión de 3 o más personas? Bueno, varios puntos aquí, ¿no? Justamente lo de los clubes de fútbol es uno de los ejemplos que están poniendo los constitucionalistas para decir es absurdo plantear que hay necesidad y urgencia en estas medidas, porque la privatización de los clubes de fútbol en Argentina, bueno, pues es difícil defender que es imposible que la derogación de la ley que prohíbe esas privatizaciones espere al cauce legislativo, ¿no? Porque, pues, para que comparemos, urgencia de un DNU es, por ejemplo, para una pandemia, ¿no? Que requiere de decisiones muy rápidas del Poder Ejecutivo que se salten el Poder Legislativo. Se está poniendo a la misma altura las decisiones que un Ejecutivo tendría que tomar en el marco de una pandemia a las decisiones que un Ejecutivo o un Legislativo tienen que tomar en el marco de la privatización o no de los clubes de fútbol del país, ¿no? Luego, el tema de Macri, eso ya es otro debate, yo ahí ni entro ni salgo. Es cierto que Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, que además sabéis que ha estado involucrado en la campaña electoral, sí que es cierto que tiene, bueno, intentado ser presidente o volver a ser presidente del club Boca Juniors, pero bueno, más allá de eso no tengo mucho que plantear. En cualquier caso, la última parte dice, si es libertario, ¿por qué amenaza con quitar ayudas públicas si vas a manifestaciones o lo del derecho a manifestarse más de 3 personas? Bueno, ahí es más bien la parte de lo que sería el Ministerio de Seguridad, que no obstante hay que tener en cuenta que está subordinado al Poder Legislativo. Al Poder Legislativo, al Ministerio de Seguridad, a lo que en España sería el Ministerio del Interior, de actualmente Patricia Bullrich, que es la ministra, la que en su día, no sé si recordabais quienes habíais seguido la campaña electoral argentina con nosotros, era la candidata de otro espacio político, de Juntos por el Cambio. Bueno, pues ella, que es la actual ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, que fue ministra de Seguridad también con Mauricio Macri, bueno, fue ministra en gobiernos anteriores, es un poco la que se está encargando de eso. Bueno, el tema de la represión policial y de amenazas como las que efectivamente se han visto, la famosa frase del que corta no cobra, ¿no? Que si tú acudes a una manifestación y cortas la calle, cortas lo que sería la carretera, se te retirará el plan de ayuda social si es que lo estás cobrando, ¿no? Que eso es, para empezar, burocráticamente muy complicado de ejecutar, pero bueno, pues en el marco de lo que sería el discurso del anarcocapitalismo en Argentina o de los seguidores de Javier Milei es un discurso, si se quiere, desde la óptica paternalista. ¿Por qué digo esto? Políticamente hablando, ¿eh? Ahora el lema que se está utilizando mucho en el entorno de Javier Milei es el de no la ven. Eso significa, o lo que quieren decir es, bueno, todos estos avances que van a llevar estas medidas de liberalización y de desregulación de la economía, la gente que está protestando no lo ve. No es capaz de ver que en el medio y largo plazo esto va a sacar adelante la economía argentina. Entonces, en ese marco se justificaría la represión policial, se justificaría la persecución de algunas organizaciones sindicales y sociales, porque, aunque ellas no lo supieran, estarían entorpeciendo el proceso de cambio de la economía argentina. Sería un poco ese el... entro sobre todo a lo que tiene que ver con el relato y con el discurso, porque más allá de interpretaciones, más allá de eso no tiene mucho sentido entrar, pero en lo que tiene que ver con el discurso y el relato va por ahí. A ver si hay alguna pregunta más antes de pasar con lo siguiente. Vale, no hay mucho debate por lo que veo. Curioso el chat, cómo cambia en función de los... Es cierto que China estuvo a punto de comprar la deuda de Argentina y usar el yuan como moneda de curso en Argentina y entrar en el BRICS. A ver, lo último no. Lo que sí que es cierto es que hubo una especie de swap, intercambio de divisa, creo que es. La verdad que no estoy muy puesto en ese tema, creo que va un poco por ahí. Que fue acordado entre el gobierno de China, entre el Estado chino y el anterior gobierno de Argentina, el de Alberto Fernández, y que ahora se ha cancelado. Y con respecto a los BRICS, estás azuzando el chat. Yo no azuzo nada, o sea, yo solo estoy aquí leyendo y respondiendo. El chat ya estaba azuzado de antes. Bueno, con respecto a los BRICS, este sí que es un tema muy interesante.
administración de Alberto Fernández, uno de sus últimos movimientos fue a través de las negociaciones, por ejemplo, de la mano del presidente brasileño Lula da Silva, se aceptó, los BRICS aceptaron a Argentina como uno de los miembros que habría de entrar a formar parte de la organización el 1 de enero. Es decir, que cómo pasa el tiempo, ya el lunes, este mismo lunes. ¿Qué es lo que ocurre? Javier Milei en campaña, así como Patricia Bullrich, insistieron en que ellos estaban en contra y de que si ellos ganaban las elecciones y eran el próximo presidente o presidenta de Argentina, iban a anular la entrada de Argentina en los BRICS. Por ahora, todas las declaraciones públicas del gobierno de Javier Milei van en esa dirección. Sobre todo aquellas de lo que sería la canciller, lo que en España sería el ministro de Asuntos Exteriores, Diana Mondino, que ha insistido en que efectivamente Argentina no va a entrar en los BRICS. Eso lo vamos a poder confirmar al 100% el día 1 de enero. Y digo al 100% porque, a ver, entre lo que Javier Milei decía en campaña sobre China y lo que después ha sido el trato entre el Estado argentino y el Estado chino desde que Javier Milei es presidente, hay un salto. No significa que Javier Milei haya abandonado la retórica del mundo libre, la retórica del alineamiento con Estados Unidos e Israel, que por cierto tenemos un artículo en la página web. Voy a intentar pasarlo, pero esto ya es multitasking total. Pero sí hay un giro, ¿no? Unas relaciones bilaterales mejores de lo que al menos se pretendía, según se decía en campaña. Paso el artículo por aquí, es un artículo mío que escribí hace unos días aquí en Descifra, ¿vale? Está cerrado para suscriptores, pero bueno, yo creo que merece la pena. Entonces vamos a ver, porque aunque las declaraciones son esas, yo hasta el día 1 no me animo a dar deciros definitivamente que Argentina no va a entrar en los BRICS. Lo vemos. El día 1 lo sabremos, seguramente el 1 o el 2 habrá que hacer directo de esa incorporación de los nuevos países a los BRICS. Que ahora la lista me pilláis. Creo que era Argelia. Vamos a ver, voy a buscarla. Creo que eran 6. Bueno, se iba a pasar a llamar BRICS Plus. ¿Dónde está? A ver si lo voy a perder. Ahí está. No sé por qué he dicho Argelia. Iban a ser Argentina, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán. Esos son los países que se iban a incorporar. Bueno, a ver, voy a intentar volver a leer preguntas. Pasa que está complicado porque está el chat hoy activísimo. Cerca de 500 personas ya. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Por cierto, aprovecho, ahora que justo me marca aquí que hemos llegado a los 500, hago una pequeña pausa publicitaria que a mí me va a venir bien para descansar un poco. Os recordamos, como siempre, que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente. Ya lo sabéis, que no dependemos ni de estados, ni de partidos políticos, ni de empresas. No se me está escuchando, sí. Ni de nadie que pudiera condicionar aquello que hacemos, cómo lo contamos, la información que damos, ni nada. Para que esto siga siendo así, necesitamos vuestro apoyo económico. Necesitamos seguir siendo económicamente independientes. Lo podéis lograr a través de este QR, que os va a llevar automáticamente al apartado de suscripciones de la página web. Vais a encontrar los distintos planes con las distintas ventajas y también podéis hacerlo aquí en el canal de Twitch. Donde veis ahí a mi izquierda, derecha, según como lo veáis, ese objetivo de suscripciones que tenemos para hoy, número cerrado, número circular, digamos, 500, nos faltan 11, así que si nos queréis apoyar, como han hecho ya Pedrecio, Carcacha y he perdido el nombre de antes, y Cameirao, lo podéis hacer, pues eso, suscribiéndoos aquí al canal de Twitch. Recordad que con Prime son totalmente gratuitas. Explico esto muy rápidamente. Si tú tienes una suscripción a Amazon Prime, si pagas mensualmente tu suscripción a esa plataforma, tienes la posibilidad de suscribirte gratuitamente a cualquier canal de Twitch. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda económicamente un montón. Básicamente le das al botón de suscribirse, ahí vas a encontrar la pestañita de Prime, le das, enlazas tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch y te suscribes gratuitamente. E insisto, a nosotros económicamente también nos ayuda, ¿vale? De esa forma pues podremos seguir contándoos
todo lo que pasa en el mundo con la total independencia que nos suele caracterizar, ya lo sabéis. Bueno, vamos entonces, porque estaría bien analizar... No, Argelia no llegó a entrar, no. Que lo preguntabais aquí en el chat, lo pregunta Sherlock. Perdonad, se me están pasando preguntas, pero comprenderéis que hoy está muy complicado. Bueno, entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Lo primero que habíamos visto era el DNU, ¿vale? Eso fue hace unos días y ya... me dice eso solo que me centro en una sola cosa. Bueno, mal si digo eso y vuelvo a leer el chat. En cualquier caso. Estas protestas que estábamos viendo hace días y que ayer ya os las contamos en Twitter fueron con motivo de ese DNU, que ya era una... como mínimo una semicrisis política, ¿de acuerdo? Abría la puerta a una crisis constitucional, porque era una interpretación muy laxa, vamos a decirlo así, pero que muy heterodoxa, de las condiciones que tiene que requerir la realidad para que se aplique un decreto de necesidad de urgencia que, recordemos, le da aptitudes legislativas extraordinarias temporales al presidente. Bien, pero ¿qué es lo que pasó mientras estaba teniendo lugar la movilización de ayer? Que el presidente Milei presentó finalmente una ley que estaba rondando en los medios argentinos bajo el nombre de ley Omnibus y que se sabía que iba a ser una especie de gran paquete de medidas de desregulación económica que iban a acompañar el DNU y que iban a ser enviadas directamente al Congreso, al Poder Legislativo. Ahí sí, siguiendo el cauce habitual. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ese paquete de leyes, la ley Omnibus, o la ley popularmente conocida como ley Omnibus, cuyo nombre real es Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ese es el nombre completo, presenta, bueno, varias cosas que han llamado mucho la atención y que nos acercan bastante más a lo que sería ahora sí una crisis constitucional. ¿Por qué? Voy a intentar llevar un cierto orden, porque tengo aquí apuntados los puntos de la ley que hay que tocar sí o sí, entonces voy a intentar que no se me pase ninguno. Teníamos primero la declaración de emergencia pública. Este sería como el punto de apertura de lo que sería, de alguna forma, una precrisis constitucional o abrir la puerta o dar un paso hacia la crisis constitucional. Todavía no hay una crisis constitucional, que quede claro esto. Dice... Declárese la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del año 2025. A ver, eso es prácticamente la totalidad de los ámbitos de gestión del Poder Legislativo, ¿sí? Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional por el plazo máximo de 2 años. Es decir... El primer punto polémico, el primer punto que nos acerca a la crisis constitucional de ese paquete de leyes que, insisto, no es el DNU, sino que venía a acompañar al DNU, lo que plantea es que se decretaría, si el Poder Legislativo así lo acepta, una emergencia nacional que duraría mínimo 2 años y previsiblemente hasta el final del gobierno de Javier Milei, es decir, durante la totalidad del gobierno de Javier Milei, durante los 4 años que habría de durar el gobierno de Javier Milei. Deléguese en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí establecidas y por el plazo arriba dispuesto. Bien, en realidad lo que plantea este apartado de la ley es que se le concedería una enorme ristra de facultades legislativas al presidente, es decir, al Poder Ejecutivo, durante un plazo de 2 años prorrogable a la totalidad de su gobierno, de 4 años. Es decir, en esta ley, en la ley Omnibus, la ley para la... no recuerdo ya el título, la ley para las bases para la libertad de los argentinos, más o menos, lo que se plantea en última instancia, y ahí es donde entra en colisión total los poderes del Estado argentino, y ahí es donde sí podemos hablar de que se acerca a Argentina a una crisis constitucional, lo que le está pidiendo Javier Milei al Congreso Nacional, al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación Argentina es: concédeme, durante la práctica totalidad de mi gobierno, la práctica totalidad del Poder Legislativo. No sé si se entiende.
¿Qué es lo que ocurre? Además de que en sí la propuesta es bastante dura, evidentemente. Que además, Javier Milei lo que está diciendo es, lo que ha dicho, creo que fue hace unos días en una entrevista, no sé exactamente dónde lo dijo, pero bueno, planteó que si el poder legislativo argentino le rechaza esto, es decir, si el poder legislativo argentino, si el Congreso argentino, diputados y senadores, no aceptan conceder al Ejecutivo argentino, es decir, al presidente, las facultades legislativas extraordinarias en muchísimos ámbitos hasta el final de su mandato, entonces Javier Milei lo que hará será llamar a un plebiscito. Es decir, convocar un referéndum. Es decir, rechazar, de facto, lo que el Congreso dictamine sobre esta ley. Y allí sí que estaremos con claridad ante las puertas de una crisis constitucional, si esto ocurre. ¿Por qué? Sería el Poder Ejecutivo le solicita al Poder Legislativo que le conceda el Legislativo al Ejecutivo la práctica totalidad de las facultades legislativas durante todo lo que dure su mandato, el Legislativo se lo rechaza y el Ejecutivo, es decir, el presidente, en respuesta, deniega la decisión del Poder Legislativo que le corresponde a ese Poder Legislativo decidir si aprueba o no esa ley, y lo que hace es convocar un plebiscito, que por cierto, detalle también importante, según la Constitución argentina, un presidente no puede convocar un plebiscito o un referéndum vinculante. Un referéndum vinculante solo lo puede convocar el Congreso, es decir, el Poder Legislativo. Lo máximo que puede convocar el presidente argentino, el Ejecutivo argentino, es un referéndum no vinculante, es decir, un referéndum consultivo, que incluso aunque en ese referéndum saliese un sí del 100%, eso no habilitaría a nada al presidente. Entonces, para que se entienda la hoja de ruta, estaremos con claridad frente a una crisis constitucional si se da la siguiente sucesión de eventos, que podría darse. El Congreso debate esta ley, por la cual el presidente Javier Milei pide casi toda la práctica totalidad del poder legislativo, de las facultades legislativas, en la práctica totalidad de las materias, para la práctica totalidad de su mandato. El legislativo, el Congreso, le rechaza esta ley. En respuesta, el Ejecutivo, en lugar de aceptar la decisión que constitucionalmente le corresponde al legislativo, lo que hace es llamar a un plebiscito, que no sería vinculante. El presidente gana ese plebiscito consultivo, es decir, en ese plebiscito consultivo, con la participación que sea, se decide o se apoya que Javier Milei adquiera todas esas facultades legislativas, y como consecuencia de ese referéndum no vinculante, el presidente Javier Milei dice, bueno, pues yo, en atención de este referéndum y no de lo que ha dictaminado el Congreso, me adjudico toda esta ristra de poderes legislativos, de facultades legislativas. Ahí sí estaríamos en una crisis constitucional clara, dura. No sé si se está entendiendo, porque me está costando un poco, como estoy yo aquí solo, la verdad que está siendo un poco difícil, pero yo creo que me estoy haciendo entender, ¿no? Además es que es un tema, a ver si se entiende, yo además no soy jurista, ni nada que se le parezca, soy politólogo, entonces como comprenderéis a los politólogos, explicar estas cosas nos cuesta un poquito, curiosamente, sobre todo los politólogos que estamos más orientados a otras cuestiones, ¿no? Entonces no sé si se está entendiendo. Mientras tanto voy a leer alguna parte un poquito del chat para ver si ha habido alguna pregunta. Gracias, por cierto, a Krauman por esa suscripción normal. En este caso ya lleva 4 mesazos con nosotros. Nada, pues bienvenido, gracias por el apoyo. Nos quedan solo 10 suscripciones para el objetivo de 500. Bueno, yo creo que es una forma muy interesante de aportar vuestro granito de arena, que ya sabéis que estamos aquí todas las noches a las 9 de la noche, que estamos incluso en Navidad, no estamos faltando, y bueno, yo creo que merece un poquito de apoyo el esfuerzo que estamos haciendo. Mañana, por cierto, lo aviso desde ya, aviso que estamos aquí casi 500 personas, es muy posible que hagamos directo también por la noche, a las 9, sabéis que no es tan común que un viernes noche hagamos directo, bueno, pues mañana creo que vamos a ser capaces de sacar un directo. Y el sábado día 30, esto sí os lo comunico ya, una cosita un poco especial que vamos a hacer, al mediodía, aproximadamente entre las 11 y las 3 del mediodía, siempre hora peninsular española, 7 de la mañana en Argentina, como sé que habrá mucha gente aquí de Argentina, pues lo comento, vamos a hacer un repaso del año.
Sí, una especie de mini maratón de 3-4 horitas en las que van a venir distintos compañeros en distintas franjas y vamos a estar comentando todo lo que ha sido en la política internacional el año 2023 en las distintas regiones, ¿vale? Así que mañana en un principio 9 de la noche vamos a estar y el sábado al mediodía vamos a estar también, ¿vale? Así que esperemos que estéis todos ahí con nosotros. No son campanadas, son más o menos precampanadas, más correcto, sí. Vale, ¿qué más tenemos? A ver, alguna que otra pregunta. Es que hay muchas. Si no sigo con el documento, porque lo tengo aquí. eh, Preguntan por Guillermo Moreno. Sí, Moreno es. Bueno, es que esto es interesante también, ¿no? Porque políticamente, en simultáneo a todo esto que está pasando, ocurre que la oposición, lo que sería la oposición natural ideológicamente al gobierno de Milei, que sería el espacio peronista, tiene una cierta desorganización, ¿no? O una parcial, una suerte de estar parcialmente descabezado. No totalmente, pero sí parcialmente. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno de Javier Milei es una suerte de coalición entre una nueva, lo que es la expresión argentina de la ola regional de derecha radical, que no es nueva. Está Bukele, está Verástegui, está Kast, está Bolsonaro, López Aliaga, o sea, no es el único, en coalición con amplios sectores de lo que sería la derecha tradicional o la derecha clásica o la derecha conservadora liberal de Argentina, lo que fue sectores importantes del gobierno de Mauricio Macri, del 15 al 19. Entonces, ¿qué queda fuera del gobierno de Milei? Algunos sectores que integraron el gobierno de Macri en su momento, algunos radicales, algunos como Horacio Rodríguez Larreta, el exalcalde de la ciudad de Buenos Aires. Queda también la izquierda trotskista y queda, sobre todo, evidentemente, una parte sustancial del peronismo y todo el kirchnerismo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora hay, bueno, pues una especie de reorganización en el movimiento peronista, que viene del mal resultado en las últimas elecciones, de que Alberto Fernández, Sergio Massa hayan abandonado un poco la primera línea política y con alguna que otra figura clave. Para que nos hagamos, yo voy poniendo nombres sobre la mesa porque si la situación en Argentina se desata y hay que hablar del país intensamente por algún nuevo ciclo electoral o algo así, es importante que tengamos algunos nombres en cuenta. Los nombres que habría que tener en cuenta por ahora, quizá por encima de todo, serían 3. Evidentemente el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, que aunque difícilmente sea candidata en algún momento, sigue teniendo una muy amplia influencia. Estaría el nombre de Juan Grabois, quien ya sabéis que fue precandidato presidencial del Espacio de Unión por la Patria. Y está también, quizá como el principal nombre a ser futuro candidato de el Espacio de Unión por la Patria, estaría Axel Kicillof, que a día de hoy es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sacó un bastante buen resultado electoral en contraste con la práctica totalidad del espacio peronista. La provincia de Buenos Aires, que es la principal circunscripción nacional con mucha diferencia. Luego hay otros nombres, efectivamente, como Guillermo Moreno, o algunos otros dirigentes provinciales o exministros, bueno. Pero fundamentalmente yo creo que serían esos 3 los nombres propios a día de hoy. Entonces sería interesante, pero bueno. Eso quizá para otro directo. A ver qué más tenemos. Perdona de este silencio, pero es que necesito concentrarme para ver si... ¿Las empresas públicas argentinas son viables en el mercado internacional? ¿Cuáles son las más importantes o rentables? Bueno, a ver. Mira, tenía la lista. Lo que no sé si sé exactamente el documento en el que está. Estaba la reforma electoral. Mira, esto lo iba a hablar al final, pero voy a ir directamente. Capítulo 1 del título sexto. No, miento, esto no es. Tenía la lista y no la encuentro. Tenía la lista y no la encuentro. En cualquier caso, estaba en el Twitter de Descifra. A ver, voy a intentar... Dadme un segundo, que voy a copiarlas aquí. Porque tenía la lista de las empresas
Esto lo iba a comentar al final, pero lo comento ya, porque además es que es quizá el segundo elemento más importante del documento. En la ley presentada ayer, esa ley que van a votar en el legislativo, la que acabamos de comentar que conferiría facultades legislativas especiales al presidente, se plantea también que se ponen en venta 41 empresas públicas argentinas. Voy a intentar ponerlas aquí en pantalla. Yo insisto, perdonad por la lentitud, pero no. Generalmente ya sabéis que estamos aquí 2-3 personas y hoy ha sido imposible, entonces hay que hacerlo así. Vale. Esta es la lista. A ver, voy a intentar que se vea medianamente bien. Decidme si se lee bien, porfa, porque así, si no, la hago un poco más grande, pero no sé, no sabría bien cómo, la verdad. A ver, esa sería la mitad y esta sería la otra mitad. Amplía, se leía mejor antes, creo. Pues oye, mira, voy a tapar casi toda la pantalla, pero por un momento creo que merece la pena. Así se lo podéis ver bien. Mira, hacemos así y luego ya reajusto un poquito la pantalla. Así se ve bien, ¿no? Estoy cortando mucho, pero ahora lo cambiaré. Vale, sería... Ahí tenéis la lista. A ver, dame un momento. Ahí. La Administración General de Puerto, Aerolíneas Argentinas, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Agua y Saneamientos Argentinos, Banco de la Nación Argentina, Banco de Inversiones y Comercio Exterior, Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Correo Oficial, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina. Todo esto son empresas estatales, ¿eh? Dioxitec, Educar.ar, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Energía Argentina, Fábrica Argentina de Aviones Brigada San Martín, Fabricaciones Militares SE, bueno, Sociedad Estatal, Ferrocarriles Argentinos, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Intercargo, Pellegrini S.A., Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nucleoeléctrica Argentina, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyente, Radio de la Universidad Nacional del Litoral, Radio y Televisión Argentina, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Talleres Navales de Arsena Norte, TELAM, que es la empresa pública de comunicación, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, Belgrano Cargas y Logística, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria, Vehículo Especial Nueva Generación, Yacimientos Carboníferos Fiscales, empresa del Estado, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio y YPF. Quizá esta última, curiosamente, sea la más sonada, ¿no? Es decir, es una venta de una cantidad de activos estatales que comprende los rubros, lo teníamos aquí puesto en el hilo, son empresas portuarias, de aeronáutica, satelitales, de agua, bancarias, de telecomunicaciones, energéticas, de ferrocarriles, petrolíferas, carboníferas, educativas y más. Es decir, es una venta masiva de activos estatales. Esto... sería fácil pensar que efectivamente va a tener compradores. No por nada, sino porque este no sería, en caso de salir adelante, que vamos a ver, porque todavía tiene que pasar por legislativo, va a haber un proceso de movilización importante en las calles. Sabemos que Argentina es un país con una movilización social y política y sindical muy importante, una de las más intensas en América Latina. Pero bueno, en cualquier caso, que no sería el primer proceso de venta de activos públicos que hace el Estado argentino y que efectivamente ha tenido compradores. En el menemismo, por ejemplo, esto ya se dio. En el menemismo, durante la década de los años 90, ya hubo importantes ventas de activos públicos, de activos estatales, de empresas estatales argentinas. La más sonada, como digo, quizá fue YPF, que la compró Repsol, la empresa española. Después fue estatizada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ahora pues se plantea la vuelta a su privatización, pero también Aerolíneas Argentinas, los yacimientos carboníferos. Y esto es muy importante por varios aspectos. Hay que tener en cuenta que en el plano más general estamos inmersos en una guerra por los recursos. No sé si llamarlo guerra, en un conflicto internacional por los recursos entre los grandes núcleos de la producción del sistema mundo capitalista, es decir, entre aquellos países centrales que son capaces de ir a países periféricos o en vías de desarrollo
y a través de sus empresas, de sus grandes empresas, las grandes empresas de los países centrales, extraer los recursos naturales y los recursos minerales. Claro, Argentina, por ejemplo, es uno de los grandes tenedores de litio a nivel internacional. Es uno de los grandes tenedores de petróleo a nivel internacional. Sí, el tema del litio es absolutamente fundamental, por supuesto, absolutamente crucial en la lucha por los recursos. A mí me sorprendió, hace unos días, Javier Milei dio una entrevista al presidente Milei y decía, con cierto tono de sorpresa, no, es que, creo que hablaba del empresario estadounidense Elon Musk, decía, Elon Musk está interesado en nuestro litio, en el litio argentino. Y a mí me sorprendió el tono de sorpresa, ¿no? Quiero decir, porque Javier Milei es economista y entiendo yo que asume o entiende que las dinámicas entre los países centrales y los países periféricos del sistema mundo capitalista son así. Es decir, los países centrales, aquellos países que ya han tenido procesos de consolidación del capitalismo nacional, procesos de industrialización y procesos posteriores de terciarización, van a los países periféricos o en vías de desarrollo y extraen los recursos o se benefician de acuerdos comerciales beneficiosos para acaparar los recursos naturales y minerales de esos países. Entonces, evidentemente, Elon Musk, pero no solo Elon Musk, muchísimos empresarios, muchísimos conglomerados, muchísimos monopolios, muchísimas grandes empresas, también grandes empresas públicas de los estados centrales del sistema mundo capitalista están interesados en el litio argentino, en el litio de Bolivia, en fin, en lo que sería también la cuenca del río Paraná, están interesados ahí, porque hay muchísimos recursos, no solo el litio. Y evidentemente ese interés va a existir, porque siempre ha existido. Y la dinámica entre grandes empresas estadounidenses y españolas, y también otras empresas europeas, con América Latina ha sido una constante. Por ejemplo, la extracción petrolífera de Estados Unidos en países como Venezuela. Eso es algo que hemos conocido. Es evidente que se sucede, ¿no? Entonces, en lo estructural, que accedan a la presidencia de los países o al poder ejecutivo de los países latinoamericanos figuras que plantean la privatización de los activos estatales, sobre todo aquellos en materia de recursos naturales y minerales, hace mucho a las dinámicas internacionales, muchísimo, porque evidentemente quienes van a poder comprar, porque esto ya pasó en los años 90, es decir, no es que no haya precedentes, hay precedentes y hay precedentes en Argentina. Quienes van a comprar estos activos naturales minerales, quienes van a comprar estas empresas parcial o totalmente, quienes van a tener acceso a esos recursos, son grandes conglomerados europeos y estadounidenses, de los países centrales del sistema mundo. Porque esto siempre ha sido así. Ha sido así, y son quienes tienen la capacidad de la compra de esos activos, y además son quienes tienen las empresas para después procesar esos recursos, agregar valor y vendérselas, en parte, a América Latina. Entonces, esa dinámica está inmersa en las dinámicas políticas latinoamericanas. Y por eso es tan importante seguir los procesos políticos latinoamericanos, porque en lo que hace a la estructura internacional, insisto, en lo que hace a la estructura internacional, lo más interesante de todas las elecciones en América Latina, de todos los procesos políticos en América Latina, es cómo se relacionan con la gestión de los recursos naturales y minerales. Es decir, otra forma de plantearlo, ¿cómo creen que los países latinoamericanos deben insertarse en la estructura internacional del sistema capitalista? Que es un sistema internacional por sí mismo. Y aquí lo que hay fundamentalmente en América Latina, esto lo hemos hablado en algún que otro programa, ¿no? Lo que hay son dos grandes visiones de lo que tiene que ser la región y los países latinoamericanos. Por supuesto hay matices, ¿no? Pero a grandes rasgos habría dos visiones. La visión de lo que se ha venido a llamar la especialización, es decir, que los países latinoamericanos que están primarizados, que están escasamente diversificados en lo económico, que fundamentalmente extraen materias primas y las venden sin agregarles valor, tienen que profundizar esa vía, tienen que liberalizarse, y que la clase que se tiene que beneficiar económicamente de las economías latinoamericanas es la clase que exporta las materias primas. En este caso, en Argentina, por ejemplo, ya están apoyando en masa a Javier Milei estas clases, en concreto, estas clases capitalistas,
que son un sector de la clase capitalista argentina. Mientras tanto, hay otro sector político en América Latina, con mayor o menor fuerza y con matices en los distintos países, que lo que plantea es no, Argentina o Bolivia o Perú o Chile o Venezuela o Brasil, lo que tiene que hacer es agregar valor dentro de su propio territorio. Es decir, que no son comunistas ni socialistas, para que se entienda, que son desarrollistas. Que lo que quieren o lo que plantean o lo que defienden es el desarrollo del capitalismo nacional. La protección de la industria local, la agregación de valor a través de empresas locales, públicas o privadas, y en última instancia que los recursos naturales y minerales del continente no se vendan sin una agregación de valor interna y sin la retención del capital extranjero. Y ese es el gran clivaje que en términos económicos en todos los procesos políticos latinoamericanos. No sé si me he ido por las ramas, pero bueno, es lo que subyace al proceso de privatizaciones en Argentina y por eso es tan importante. Es decir, si políticamente prospera este proyecto, si efectivamente Argentina vendiese todas estas empresas, de facto estaría vendiendo parcial o totalmente recursos naturales y minerales que en cualquier caso serían imprescindibles para un eventual proceso, si así se desea, que electoralmente no se ha deseado en el año 2023, todo hay que decirlo en Argentina, un eventual proceso de industrialización, de desarrollo del capitalismo nacional y de producción nacional. Ese es el gran clivaje en ese sentido. A ver, ¿qué preguntas tenemos por aquí? Me he enrollado una barbaridad, pido perdón. No sé ni si he agradecido a Wondergra y a Babayaguita por esa suscripción. Babayaguita que lleva ya 17 meses con nosotros, casi un año y medio. El mes que viene, si no me equivoco, se te cambia ya el simbolito de suscriptor. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a Wondergra, que se suscribe por primera vez con Prime. Recordad que las suscripciones con Prime aquí al canal de Twitch son totalmente gratuitas. Así que si queréis apoyar, queréis aportar vuestro granito de arena descifrando la guerra, pues una forma muy buena de hacerlo es aquí en Twitch, suscribiéndoos. Faltan 11, ahora 100 justamente suscripciones para alcanzar ese objetivo de 500 y con Prime es gratis. Con Prime significa con Amazon Prime, ¿vale? Que a veces no se entiende bien a qué me refiero. Si tú estás suscrito a Amazon Prime, si ya pagas mensualmente tu suscripción a esa plataforma, que parece que no tiene nada que ver con Twitch, pero un poco sí, tienes derecho a una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch, cualquiera. A ti no te cuesta absolutamente nada, es 0 euros, 0,00, 0,0 dólares, 0 pesos, lo que sea, pero a nosotros nos ayuda económicamente, ¿de acuerdo? Simplemente le das al botoncito de suscribirse, que lo vas a encontrar por aquí cerca en algún punto, depende de con qué estés viendo el directo. Verás una pestañita de Prime y es tan fácil como vincular las dos cuentas y darnos esa suscripción. Lo único importante, si te suscribiste con Prime hace unas semanas o hace unos meses, a través de esa suscripción específica la renovación no es automática, es manual. Es decir, cuando pasa un mes pierdes la suscripción. Nada, es fácil. Vuelves a meterte y nos la vuelves a dar. Y sigue siendo gratuita. No cambia eso, solo que tienes que hacerlo, como decimos aquí en Aragón, de propio. O tienes que hacerlo... ¿Sabéis que no sé cómo se dice en el resto de España? Se me ha olvidado, sé que hay una palabra. Tienes que hacerlo... vale, no me acuerdo. Voluntariamente no es exactamente la palabra, pero bueno, para que se entienda. Voluntariamente. No es manualmente, porque es una palabra en específico. No es manualmente, pero bueno. No es manualmente. Da igual. Tienes que hacerlo... se me ha ido la palabra. Nada, no es ni aposta, ni adrede, ni por tu cuenta. A propósito, tampoco. Es que es un adverbio para ayudar a los que me estáis intentando ayudar con la palabra. Expresamente. Expresamente es la palabra. Bueno, vamos a ver alguna que otra pregunta más. Debo decir que el chat lo veo relativamente tranquilo dentro de las posibilidades que estoy teniendo de leerlo, ¿vale? Me alegro que estemos teniendo un debate más o menos constructivo. Muchísimas preguntas, no sé si voy a llegar a todas. No sé si lo hablasteis, nos pregunta Sherlock, no sé si lo hablasteis en el monográfico sobre el peronismo, pero ¿por qué hay tanta gente sindicalizada en Argentina? Es muy interesante esto. Yo creo que es un proceso de ida y vuelta. Es decir, creo que
hay tanta gente sindicalizada en Argentina porque existe el movimiento peronista, y el movimiento peronista sigue teniendo tanta fuerza porque existe mucha gente sindicalizada. Es decir, entre el sindicalismo argentino y el peronismo hay una relación... A ver, no son lo mismo, pero están vinculados en mayor y en menor medida por cada sindicato y cada gremio, ¿no? Como mínimo son en muchos casos parte del mismo proceso de movilización social, ¿vale? O sea, la relación entre entre la mayoría de sindicatos en Argentina y el movimiento peronista no es orgánica, eso es importante. Es decir, no es como que los sindicatos en Argentina son una vertiente orgánica del Partido Justicialista, pero sí hay una vinculación política en muchos casos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? De motu propio era un buen concepto, una buena palabra también, un buen término. Los países con más renta per cápita son los más libres. Bueno, esto es más bien un debate, si se quiere, académico. Yo no soy economista, ya lo anticipo desde ya. Lo que sí... A ver, yo todos los países que he estudiado, que han pasado de ser un país periférico, es decir, en vías de desarrollo, a ser un país desarrollado, o un país central, o un país industrializado, o un país mecanizado, o un país tecnologizado, como sea, todos aquellos que he estudiado, quizá me estoy dejando muchos fuera, y igual con ellos se rompe la regla, pero todos los que yo he estudiado, independientemente de si después, una vez ya eran desarrollados, decidieron liberalizarse, lo cierto es que en el proceso de desarrollo, es decir, en aquellas décadas durante las cuales pasaron de ser un país periférico a ser un país central, lo hicieron con una profundísima intervención del Estado en el desarrollo industrial. Y hablo de los casos que he estudiado yo, y por ser plenamente honesto voy a decir cuáles son. Son fundamentalmente Corea del Sur, China, Taiwán, ya lo diré, Corea del Sur, China, Taiwán y Japón. Todos ellos, cuando pasaron de ser países, bueno, y también todos los países del imperialismo del siglo XIX y siglo XX, es decir, los países europeos y Estados Unidos, por mucho que algunos decidieran liberalizarse en mayor medida más adelante, o menos, todos ellos durante su proceso de desarrollo económico, es decir, de dejar de ser periféricos y agrarios o agropecuarios, a pasar a ser industrializados y centrales, utilizaron al Estado para coordinar la actividad económica, es decir, redirigir los recursos a las áreas de mayor competitividad o de mayor impulso para la economía nacional. Todos ellos tuvieron un rol central del Estado también en proteger a la industria nacional de las exportaciones, de las importaciones, y todos ellos, además, en el caso de los países imperialistas del siglo XIX y siglo XX, utilizaron al Estado para usurpar, robar por la vía militar en muchos casos los recursos naturales y minerales de los países más pobres, de los países periféricos. Entonces yo todos los países cuyo proceso de desperiferización he estudiado, que son imperialismos del siglo XIX, Estados Unidos, Europa, y los países que crecieron en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, asiáticos, buena parte de ellos, pues Corea del Sur, Taiwán, Japón, China, todos y cada uno de los que yo he estudiado lo han hecho así. Es decir, retienen capital extranjero, permites una inversión extranjera, pero te quedas una parte importante del capital. A través del Estado defines dónde se van a hacer las grandes inversiones, es decir, guías la actividad económica y proteges la industria local a través de una firme política proteccionista. Además, como digo, los grandes estados imperialistas, Estados Unidos y Europa, con procesos de extracción masiva de recursos naturales y minerales, en muchos casos por la vía de la violencia física contra las poblaciones de esos países. Pero puede que me esté olvidando otros países, por supuesto, y que crecieran desde un primer momento sin intervención estatal. Yo los que he estudiado no han sido así. Pero esto es más una cuestión de mi propia corriente de estudio. No saques conclusiones precipitadas de esto, que además no soy economista. ¿Qué más tenemos por aquí? Porque si no podemos seguir por alguna de las partes del decreto o de la ley. La verdad es que pensaba que iba a salir un poquito peor el directo por estar yo solo, pero bueno, está siendo relativamente fluido. ¿Qué más tenemos por aquí?
A ver. Aprovechad ahora para dejar preguntas porque es que el chat va muy rápido. Bueno, vamos a seguir entonces con la ley. A ver. Vuelvo a poner un poquito en contexto a los que hayan llegado recientemente. Voy a tomar un poquito de agua. Pido perdón. Estamos analizando si efectivamente Argentina está avanzando a una... Por esto acabo de recibir una encuesta en Brasil sobre la aprobación del primer año de gobierno de Lula da Silva. En Brasil, una aprobación del 46%, desaprobación del 44% y no sabe, no contesta del 10%. Unos valores relativamente muy parecidos a lo que fue el resultado en las elecciones. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Teníamos que saltar aquí. Primeras abiertas. Tenemos también que esta... Ah, bueno, claro, por poner un contexto, que se me estaba olvidando. Estamos analizando si Argentina está yendo hacia una crisis constitucional. ¿Por qué? No sé por qué se me ha abierto un anuncio en la página en la que lo estoy viendo. No sé hace cuánto que está ahí, pero... Bueno, ahí. Estamos analizando si Argentina está transicionando efectivamente hacia una crisis constitucional. ¿Por qué? Porque el presidente Javier Milei presentó un decreto nacional de urgencia hace unos cuantos días, por el cual pretendía atribuirse la facultad legislativa de derogar una serie muy importante de leyes, una importante desregulación económica, la derogación de más de 300 leyes, cuando constitucionalmente la derogación de todas esas leyes le compete a el poder legislativo, es decir, al Congreso, diputados y senadores, y no al presidente. Para poder saltarse esa dificultad constitucional, el presidente Milei utilizó lo que se llama en Argentina el recurso constitucional del decreto de necesidad y urgencia, que como su propio nombre indica es un decreto ley, por el cual un presidente puede saltarse la vía legislativa durante un tiempo para aprobar medidas, es decir, arrogarse esa facultad legislativa, cuando haya una necesidad que haga, y esta es palabra textual de la Constitución, imposible que se espere a los plazos lógicos del poder legislativo. Constitucionalistas de todo el país están planteando que no tiene mucho sentido porque la derogación es, por ejemplo, sobre una ley que prohíbe la privatización de los clubes de fútbol, ¿no? Entonces ahí teníamos un primer avance hacia una posible crisis constitucional. ¿Podía el presidente Milei utilizar el decreto de necesidad de urgencia en ese contexto? Bueno, esa era una de las primeras dudas. Y ayer presentó, y esto sí que fue muy polémico, una ley por la cual, esta sí se debería votar en el Poder Legislativo, por la cual el presidente pretendía, o pretende, que se le dé la práctica totalidad de los poderes legislativos durante o sobre la práctica totalidad de las materias del país, durante la práctica totalidad de lo que dure su mandato. ¿Qué pasa? Esto lo tiene que aprobar el Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo lo acepta, significaría vaciar de facultades enormemente al Congreso, diputados y senadores, y que el presidente argentino concentrase en sí mismo no solo el poder ejecutivo, que le corresponde, sino una parte muy importante del poder legislativo. Pero además, lo que ha dicho Javier Milei es, si el Congreso me rechaza esta propuesta, yo voy a un plebiscito, es decir, a un referéndum. El presidente no puede convocar un referéndum vinculante si no es a través del poder legislativo. Entonces, lo que estamos diciendo es, si el legislativo le rechaza esto al presidente, el presidente en respuesta desacata y propone un referéndum, y en virtud del resultado de ese referéndum, el presidente decide adjudicarse los poderes legislativos que el Congreso no le ha otorgado, estaremos con claridad frente a una crisis constitucional. Y ahora estamos analizando otras secciones de ese documento. Por ejemplo, esta tiene un cierto interés. A ver. Ahí está, mira, ya lo tengo aquí. He llegado rápido. Que es una reforma del sistema electoral. ¿Sí? Se derogaría el título 2 de la ley de los partidos políticos y básicamente se eliminarían las famosas PASO, acordaos que estuvimos viéndolas en su momento, esas primarias por las cuales los partidos públicamente definían a sus candidatos, y se iría a un sistema de circunscripciones uninominales, que esto sería una reforma muy importante del sistema electoral argentino. Por ejemplo,
si una provincia a día de hoy elige 9 diputados, se dividiría la provincia en 9 circunscripciones y el partido que más votos, cada partido solo presenta un diputado en ese sector de la provincia en concreto. El partido que saca más votos en ese sector de esa provincia en específico se lleva ese único diputado. Y así en todo el país. Es un cambio de sistema que, como mínimo, es muy enorme. O sea, sería un cambio total del sistema electoral argentino. Recordemos que todo esto es un paquete de leyes que, claro, además se mete con cuestiones judiciales. O sea, es un paquete de leyes enorme que toca muchísimos puntos del Estado argentino. Por eso también el rechazo de las movilizaciones. Bueno, las movilizaciones eran del DNU, pero se incorporó después el rechazo a esta ley. A ver, ¿qué más teníamos? Aquí. Las 41 empresas públicas, que ya las hemos comentado. Y la otra, voy a intentar encontrar la última parte o la otra parte más polémica de este documento. ¿Cómo la podría buscar? Quizá poniendo reuniones. A ver. Me va a costar encontrar esto, ¿eh? Dadme un momento, perdón por el silencio, pero como estoy solo, estoy tardando un poquito más. A ver. Vale, no lo estoy encontrando. Pero tengo aquí una interpretación de un artículo del medio Corta que habla de las nuevas penas que se establecen en esta ley, que plantea lo siguiente: de 1 a 3 años y 6 meses para quien impida, estorbe o entorpezca el funcionamiento de transportes por tierra, agua o aire o servicios públicos de comunicación, provisión de agua, electricidad o sustancias energéticas. Esto refiere a los cortes de carretera, fundamentalmente. De 2 a 4 años a quien impida, estorbe o entorpezca la circulación a medios de transporte público portando un arma propia, impropia, y cause daño a la integridad de las personas, a la integridad física de las personas. De 2 a 5 años para quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad. Y de 3 a 6 años para quienes obliguen a otro a asistir a una manifestación mediante intimidación, simulación. Bueno, estamos hablando básicamente de importantes restricciones a las manifestaciones y a la protesta. Entonces, ¿qué es, por resumir en gran medida, lo que está ocurriendo en Argentina? Tenemos, por un lado, reactivación de las protestas, reactivación de la movilización sindical, reactivación de la movilización social, todo ello en un proceso de, por ahora, escasa reorganización del principal bloque de la oposición, que sería el peronismo. Tenemos al mismo tiempo avanzada en dos direcciones. Primero, hacia una crisis constitucional, es decir, hacia un choque entre los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, con un presidente, Javier Milei, es decir, el poder ejecutivo, pretendiendo por varias formas de adjudicarse importantes facultades legislativas, vaciando así al Congreso, lo que nos lleva a definir la situación como la de un país presidencialista cuyos niveles de autoritarismo van en aumento. Es decir, ¿es Argentina a día de hoy un presidencialismo autoritario? No. Los pasos que está dando Javier Milei de cumplirse podrían permitirnos hablar de que Argentina transita hacia un presidencialismo de corte personalista o, en cierta medida, autoritario. Sí. Lo digo por tener las definiciones en claro, ¿vale? Ese es un poco el contexto y lo que hay que seguir. Y en todo ese marco tenemos una importantísima propuesta por parte del presidente de privatización de activos estatales muy importante, crucial en lo que hace a las relaciones centro-periferia entre América Latina y los grandes países del capitalismo internacional. Importante también estas privatizaciones en lo que tiene que ver con la disputa internacional por los recursos energéticos, minerales, naturales. Y en el marco de que el día 1 Argentina debería ingresar a los BRICS. Está estipulado así, junto a otros 5 países, pero
Los países los he dicho antes, por cierto: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán, pero con un ejecutivo nacional que ha mostrado en muchas ocasiones estar en contra de ingresar a los BRICS. Eso es lo que tenemos a día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. Gracias, por cierto, a Koba por esa suscripción. Koba SK17 se ha suscrito con Prime hace unos minutos. Bueno, pues muchísimas gracias por ese apoyo. Suscripción, ya sabéis, totalmente gratuita. Vale, y ahora estamos viendo aquí. Voy a fijarme un momentito en el chat a ver si hay alguna... ¿Autoritarismo es similar a dictadura? No, aunque ya sabéis que a nosotros el concepto de dictadura no nos termina de... Parece que no dice mucho de la definición del país. Pero no, para que se entienda así rápidamente, no. Con el DNU deroga la ley de tierras. Efectivamente, sí. Claro, es que... A ver, hay otros aspectos de la ley que se me están pasando a comentar. Pero ya me parece muy complicado ir bajando por el documento. Entonces, para que nos entendamos rápido, otras cuestiones que plantea esta ley, que va a apoyar ya lo diré, o que tiene que decidir sobre ella el legislativo, son, por ejemplo, si se permitiría eventualmente la entrada de tropas militares extranjeras para ejercicios de instrucción y otro tipo de ejercicios, si se modifica la ley de tierras para que se permita la compra por parte de capitales extranjeros de importantes hectáreas de tierra de suelo argentino, de suelo cultivable argentino. Y teníamos alguna más, a ver que no se me pase. Mira, aquí teníamos algunas que las habíamos destacado en el tweet, en el hilo que hemos hecho. La ley incluye la ratificación del propio DNU anterior, lo cual es muy curioso. Nuevo sistema electoral basado en circunscripciones uninominales, que ya lo hemos planteado. Y permite al presidente tomar deuda sin el aval del Congreso. Permite la entrada de fuerzas armadas extranjeras con el único aval del presidente y permite la modificación de la ley de tierras, que habilitaría la compra de enormes extensiones de suelo cultivable argentino por parte de capitales extranjeros. No sé qué más, voy a mirar alguna preguntita más. Pregunta Nickcount que quién soy. Bueno, pues más bien te respondo que quiénes somos. Y bueno, yo soy parte de Descifrando la Guerra. Canal, o más bien proyecto de análisis internacional independiente. Nos puedes encontrar en Twitter, en nuestra página web, aquí en Twitch, en nuestro canal de YouTube, y te agradezco mucho tus palabras. Espero que sigas el canal de Twitch de Descifrando la Guerra, marques la campanita y así te enteras de todos los directos que hacemos, generalmente aquí a las 9 de la noche. Mañana viernes estaremos a las 9 de la noche en directo, y el sábado a las 11 del mediodía vamos a hacer nuestro repaso del año. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Alguna preguntita más? Reacciones desde Washington tras la llegada de Milei, favorables, evidentemente, aunque no... Es decir, Milei como presidente todavía electo fue a Argentina, a Washington, no logró reuniones de altísimo nivel y no logró un acuerdo importante con respecto a la deuda que Argentina tiene todavía con el FMI. Entonces, en ese sentido, en lo que, más allá de la retórica, de que si las fotos, da igual. Con respecto a lo que tiene que ver con los acuerdos importantes, que son básicamente el del FMI y eventualmente si llega el de la compra por parte de capitales estadounidenses de activos públicos argentinos, todavía no hay nada en claro. A ver. A ver. Estaría bueno hablar de cómo ciertos artículos, nos dice General Pincho, y leyes de Milei parecen escritos por ciertos empresarios concretos a su medida. Bueno, yo de eso no he entrado a valorar porque no se sabe nada en concreto. Lo que sí es cierto es que ha habido menciones específicas a capitales privados, como por ejemplo cuando en el DNU se habla de Starlink, refiriéndose directamente a la empresa de Elon Musk. Más allá de eso no puedo decir gran cosa. Perdón, he llegado tarde, pero ¿a qué te refieres? Nos dice Navasa con lo de que el bloque peronista está desorganizado. ¿No están capitalizando el aumento de las protestas sindicales y en general la agitación en la calle?
Me refiero no a que esté desorganizado, me refiero a que está descabezado. Es decir, aunque el bloque lógico de oposición a Milei va a ser el bloque peronista, te lo respondo con una pregunta muy rápida. Si mañana hubiera elecciones anticipadas en Argentina, no se sabe quién sería el candidato peronista. A eso me refiero con que está descabezado. Ahora bien, hay importantes sindicatos que adscriben al peronismo en las marchas, hay dirigentes peronistas o de Unión por la Patria que están ganando importancia a lo largo de las marchas. El peronismo gobierna en la principal provincia del país, en la provincia de Buenos Aires, a través de Axel Kicillof. Entonces, ¿entiendes? Me refiero a que está descabezado en el sentido de que no hay un líder peronista. De hecho, técnicamente, el presidente del Partido Justicialista es Alberto Fernández todavía, que está en España. O sea que a eso me refiero con que está un poquito descabezado. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué país latinoamericano tiene elecciones en los próximos años? ¿Podría producirse un efecto en cadena como Trump y Bolsonaro? Tenemos elecciones, tenemos el 14 de enero ver si efectivamente Bernardo Arévalo, el socialdemócrata, asume o no en Guatemala. Eso es lo primero que tenemos que ver. Después, en febrero, tenemos las elecciones en El Salvador, donde no hace falta esperar, ya te lo digo yo, va a ganar Nayib Bukele. No hay mucho que ver, lo único que vamos a tener que ver es por cuánto gana. Va a ser interesante en ese sentido. Tenemos elecciones en México en junio. Espero no estar dejándome nada. Me daría bastante rabia. Tenemos elecciones en México en junio, donde las encuestas vaticinan una victoria del oficialismo, del partido Morena, de Andrés Manuel López Obrador, pero ya no con él como candidato, sino con Claudia Sheinbaum. Y con respecto al efecto cadena, lo que sí hay es algunos líderes latinoamericanos de esta nueva ola de derecha radical, pero tienen implantaciones muy distintas en sus países. Por ejemplo, está Nayib Bukele, que arrasa en El Salvador. Está Bolsonaro, que ha perdido hace nada las elecciones con Lula da Silva, por muy poquito en el balotaje, pero las perdió. Pero sigue siendo el principal líder de la oposición en Brasil. Está Eduardo Verástegui como fuerza incipiente en México, pero todavía muy incipiente. Posiblemente está todavía en el proceso de recogida de firmas y quizá no puede ni presentarse a las elecciones de junio por eso. Tenemos a Ricardo Martinelli, que es muy posible que gane las elecciones en Panamá, que me estaba olvidando de esas elecciones que son en 2024. Tenemos a López Aliaga en Perú. Tenemos a Cast en Chile, efectivamente, que no dice casi eso. Y tenemos a María Corina Machado en Venezuela, que no sé si se le podría... Yo creo que sí se le podría... O sea, no en las formas, porque ella viene de muy atrás, no es una nueva dirigente, no es una dirigente que haya ganado recientemente fama. No sé si se le podría encuadrar en la nueva ola de derecha radical latinoamericana, pero sí es de la derecha dura venezolana, María Corina Machado. El reciente presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no es tan de esa ola. Es más una figura más clásica liberal conservadora. Sí, Martinelli está condenado penalmente, pero la inhabilitación política, claro, eso está recurrido, entonces es muy posible, yo lo que he leído es que los tiempos van a jugar a su favor. Es decir, que las elecciones serán antes de que pueda constatarse su inhabilitación para esas mismas elecciones, digamos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Uf, que está el chat muy activo, ¿eh? Lo agradezco, pero... Bukele dio que eran orientaciones atrápalo todo, podríamos decir, pero sobre todo extremadamente punitivista. Su partido es profundamente personalista y en cierta medida ha cooptado los tres poderes del Estado. El legislativo lo cooptó porque ganó las elecciones, el ejecutivo lo cooptó porque utilizó su capacidad... o las atribuciones al Ejecutivo para nombrar jueces, y constitucionalmente, ha interpretado de manera muy laxa la Constitución para poder volver a presentarse. Pero en cualquier caso, las elecciones las va a ganar con claridad y sin necesidad de fraude, tranquilos.